Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy, chicos, os traigo unos consejos para levantarnos de la cama sin dolor. Empieza el día antes de que te duela nada, sin molestias. El directo de hoy ha sido gracias a nuestro querido miembro Mimi Torres. Os explico. Mirad, estaba comentando con la gente del canal, bueno, pues que os dolían, que os podía ayudar, y me llegó este mensaje inquietante. Ayúdenos a mejorar nuestra calidad de vida, profe. Grupo de 60 años en adelante. Gracias desde ya. Y yo, como soy una persona muy implicada con mis suscriptores y con la gran comunidad que tenemos en Fisiolution, pues le seguí preguntando, bueno, en qué podía ayudarte, ¿no? Y me comentó que una rutina para poder levantarnos cada día. Nuestro cuerpo está entumecido en su totalidad, cuello, hombros, brazos, piernas, pies. ¡Socorro! Y yo dije, claro que sí, tomamos nota. En cuanto pueda vamos a hacer un directito en el que podamos ver, básicamente, bueno, cómo ayudaros, ¿no? Somos un grupo de adultos a los que nos pedimos ayuda para que podamos levantarnos descontracturados y movilizarnos sin dolor. Así que sin más dilación, vamos a darle caña a estos consejos para levantarte de la cama sin dolor. Empieza el día sin molestia. Vamos a ello. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más, una semana más. ¿Todo bien? Bueno, espero que este directo os ayude a levantaros sin dolor, los que os levantáis como un auténtico robot, como Robocop, que os duele todo. A mí me pasa mucho, después de jugar al fútbol por las mañanas, me levanto y me duelen los tobillos, las rodillas. Y con esta rutina que os he diseñado para movilizar todo el cuerpo, creedme que en tan solo entre 5 y 10 minutos vais a poder movilizar y vais a poder arrancar sin esa rigidez matutina. Así que bueno, os he preparado 10 ejercicios en los que vamos a hacer 2 series de 30. Yo voy a hacer la primera serie de 30 segundos y luego recordar, si tenéis una zona más afectada, pues podéis trabajarla un poquito más y eso os ayudará a salir de la cama sin tener dolor. Si tenéis algún comentario, irme poniendo los comentarios porque luego pues os voy a responder con mucho cariño. Como digo, gracias a Mimi Torre, un saludo desde aquí, que me dijo, échanos una mano, y yo estoy aquí para echaros una mano, a ti, Mimi, y al que lo pida, así que, como digo, pollos, vamos a ello. Venga, vamos a ver, chicos, recordad, si en algún momento el audio no se ve, se cae, no se oye, cualquier cosa, pues me dejáis un pequeño comentario, y estaré encantado bueno, pues de intentar solucionarlo. Así que, muy sencillo, chicos, ese grupo de sesentones para arriba, estáis en la flor de la vida, moveros, que moverse es vida. Cuando uno se levanta es lógico tener rigidez matutina, como el que dice, ¿no? Y más si tienes una inflamación o tienes rigidez articular o debida por la musculatura o debido a una artrosis. Entonces, como un coche que se calienta, como algo que coge calor poco a poco, movilizándolo, nuestro cuerpo es igual, quiero decir, ¿no? Entonces, tú en un coche en frío no quieres darle un pisotón porque puedes hacer que el coche, bueno, pues el motor se enfade. Pues nuestras articulaciones, nuestro cuerpo es igual. No es lo mismo levantarte de la cama y salir corriendo que movilizar lentamente las piernas en la cama, luego andar, luego calentar y luego salir corriendo. Entiendo que, bueno, estas especies de símiles que os pongo con un coche, pues lo entendáis todos y queráis, bueno, hacer los ejercicios, como digo, todos los días conmigo antes de despertaros. Una cosa que tenemos que hacer, y es lógica, es aplicar calor. La articulación, claro, me dices, no, Víctor, es que estoy en la cama, ¿cómo me aplico calor? Bueno, pues con un cold pack le dices a tu compañero, o le dices a tu mujer, o le dices a tu marido, o si no, una manta eléctrica. Pero bueno, aquí tengo un cold pack, lo puedes calentar y ponerlo aquí, en aquella zona que más te molesta, que son las lumbares, que son las cervicales. Tú lo que necesitas es aplicar calor para generar menos densidad en el músculo, más calor, más aporte sanguíneo, más flexibilidad. Y eso es lo que queremos buscar. También lo que os diría, cuando os levantéis, no luchéis.
Eso de me levanto, me pongo la alarma y me levanto en un minuto y tengo dolor, no luches. Ponte el despertador 10 minutos antes y haz esta rutina para intentar salir de la cama con un poquito mejor, sin prisas, ¿de acuerdo? Si uno está con dolor y se levanta entumecido, uno no se levanta corriendo, uno se pone el despertador un poquito antes y empieza a hacer estos ejercicios. Os los he secuenciado de arriba a abajo y a veces mezclando articulaciones, y puede que demos una vuelta de tuerca, algún ejercicio que digamos, pues se puede combinar de una manera o de otra. Si con las combinaciones de ejercicios no os va bien, recordad que podéis hacerlo seccionado de uno en uno. Yo tengo aquí un rulito para la cabeza, me voy a tumbar aquí y vamos a empezar con tobillos y brazos. Flexoextensión. Recordad, me levanto por la mañana, os estiráis como los gatos, porque estirarse está bien, hacer esos movimientos de brazos estirándonos sin hacernos daños está bien. Y lo que vamos a hacer es, empezamos con los pies, ¿de acuerdo? Entonces los pies van a empezar a hacer arriba y abajo, pero al igual que hacemos arriba y abajo, vamos a empezar a trabajar también los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recordad, una movilidad sin dolor, aproximadamente unos 30 segundos, os podéis ir a un minuto perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo quiero es que os empecéis a mover, sí, con relajación. Como veis, estoy alternando la subida y la bajada de manos. Aquí prono y supino las manos, subiendo y bajando. Llevaremos 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oye, y que podéis seguir, si aquí lo que estamos es calentando todo lo que son tobillos y empezamos a flexionar codos con rotación de muñeca, que esto viene genial como primer ejercicio para activar la circulación. Estamos activando la circulación tanto de la pierna por delante como por detrás, tanto bíceps como tríceps, tanto pronadores como supinadores. Es un ejercicio bastante suave, te acabas de despertar, no te puedes poner no te puedes ponerte a mover las piernas como un loco. Vamos a empezar a quitarnos esas telarañas. Este sería el primer ejercicio y lo estamos realizando básicamente durante un minuto, como veis. Vamos a hacer segundo ejercicio. Este ya es con muñecas en flexión, ¿de acuerdo? Con codos en flexión, y vamos a hacer con los pies rotación, ¿de acuerdo? Podríamos hacer primero un pie acompañando de las manos y luego otro acompañando de las manos. Lo que yo os propongo es que hagamos los dos pies y las dos muñecas, como si fuésemos, pues no sé cómo decirlo, la sensación de cuando nadas, ¿no? Haces así como con los pies, pues haces un movimiento de apertura en rotación hacia afuera, ¿vale? Estoy haciendo esto, con las manos estiradas, podéis cerrar puñitos, pero eso implica que haya más acortamiento muscular, las manos relajadas, hacia afuera, y vamos otra vez para adentro, cambiando el sentido. A los 30-40 segundos podemos cambiar el sentido. Y este ejercicio, como tiene dos sentidos, digamos que podemos hacerlo en vez de un minuto y medio, ¿de acuerdo? No, si cerráis los puños y hay molestias, círculos más pequeños, o abrir las manos y relajarlas, ¿de acuerdo? Es ideal hacerlo de una manera lenta, calmada, llevando la respiración suave, cogiendo aire por la nariz, dejándolo salir. Y podéis volver a cambiar del sentido cada 15-20 segundos para hacer, pues al final, como os digo, un minuto y medio. Recordad que ahora mismo no puedo leer los comentarios, dejádmelos que luego les damos caña, ¿vale? Venga. Y vamos a acabar con los últimos 5 segundos aquí y cambiamos otra vez 5 segundos en el otro sentido. Como digo, podemos ir seccionando, trabajando mano izquierda y mano derecha, pero yo creo que lo compilamos todo y trabajamos 4 articulaciones a la vez. Va muy bien. Como os digo, este directo rapidito hoy, porque lo que quiero es que lo veáis, os acompañe y os quede claro que en tan solo 5 minutos se puede solucionar el salir con esas contracturas de la cama. Te pones calor y haces estos dos ejercicios. Vamos por el tercero, chicos. Rodillas, hombros en flexión. Súper sencillo. A la vez que recuperamos rodillas, subimos hombros.
Eso es. Y a esta velocidad, no es un ejercicio de movilidad o de fuerza, no, no, es deslizo las manos, levanto los hombritos y llego hasta donde puedo. Si aquí hay dolor, aquí me quedo, ¿vale? No bajo aquí a hacer dolor. Si hay dolor en la rodilla, ahí me quedo. Entonces, muy suave, mirad. Seguimos la secuencia, llevaremos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cositas. ¿Que os duelen las piernas? Un poquito menos, ¿de acuerdo? Ahí, que os desconcentréis subiendo los brazos, ponéis las manos a los dos lados y podéis ir alternando una pierna en vez de la otra, pero siempre resbalando por la cama, nada de levantar las piernas, que esto estaría muy bien si uno está en una condición física buena, es un buen ejercicio para entrar en calor. Y los brazos, como os digo, lentamente, muy suavecito, muy suavecito. ¿Que queréis alternar pierna-pie? Pues alternáis pierna-pie, ¿de acuerdo? Que disculpar, brazo-pie, algo un poquito más, pues escalado, como más, bueno, más artístico como el que dice, pero es exactamente lo mismo, podéis hacerlo, ¿vale? Vamos a acabar con 10 segunditos como hemos empezado, cogiendo aire por la nariz, exhalando por la boca, muy suavecito, todo genial, sin que haya dolores lumbares, sin que haya dolores de hombros, todo muy suavecito, eso es. Eso es, y vamos a hacer las últimas dos, aproximadamente, 1 minuto, 2 de 30, podéis parar, o directamente 1 minuto. Si hacéis 1 minuto todos los ejercicios, van a ser 10 minutos, si los hacéis 30 segundos, vais a hacer 5 minutos. Vamos a hacer cadera y rodillas y hombros. Bueno, esto es un movimiento, ¿de acuerdo?, en el que, mirad, subimos, abrimos piernas, abrimos hombros, bajamos, como si fuera una auténtica rana. Subimos, flexionamos, dejamos caer rodillas, abrimos y dejamos caer piernas. Este ejercicio me encanta porque estás trabajando hombro, cadera, rodilla, tobillo y coordinación. Nos empezamos a despertar, ¿de acuerdo? Subimos hasta los aproximadamente 90 grados, si a 90 grados nos hace daño, bajamos un poquito, abrimos lo que podamos sin dolor y dejamos caer. Una vez que hemos hecho unos 30 segunditos en apertura, que sería como nadar, ¿vale? El que se anime puede subir hasta aquí arriba y hacerlo mucho más amplio, el que se anime, que suba y que nade, abraza literalmente, dado la vuelta en el agua. Eso es. Todo el mundo hasta donde pueda, Si algún grupito de esos Mimi Torres, si alguno de esos del grupito le duele el brazo subiendo mucho, ya habéis visto que subiendo a esta altura me viene bien. Cuando llevemos 30 segundos lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a subir abriendo, cerramos, bajamos. Subimos abriendo, subimos, bajamos. Hacemos a la inversa. Abrimos y bajamos. O venimos por el medio, como os he dicho, no hace falta subir tanto los brazos. Y bajamos. Vamos a hacer 5 más. Podéis ir contando hasta 60 lentamente. O directamente podéis hacer unas series aproximadas durante 30 40 segundos. Lo suyo es hacer 30 segundos en una dirección y 30 segundos en la otra dirección, como estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Ejercicio tremendo que hace trabajar a las dorsales, a la cadera, a la rodilla, a los hombros, una auténtica maravilla. Y vamos con el último, recordar ya la respiración.
Cuidadito con los sonidos de cadera o dolores de cadera en este ejercicio. Si está doliendo la cadera, los círculos se hacen así de pequeñitos, ¿eh? No hace falta hacer más, ¿eh? Mirad, así de pequeñito también me vale. Estás activando todo lo que quiero activar. Hombro, lumbar, cadera y rodilla. 30 segundos en un sentido, 30 segundos en el otro. Vamos con el siguiente. Isometría glúteo y abdominal. Vale, venga, aquí tenéis que echar imaginación y es tan sencillo como el glúteo, donde su espalda pierde su noble nombre, las nalgas, apretar las nalgas y apretar la abdominal. Y vamos a hacer una isometría. Isometría es poner el músculo fuerte, vaya molla, músculo fuerte, sin movimiento, pero el músculo está fuerte. Esto sería concéntrico, me llevo la cerveza a la boca, dejo la cerveza en la mesa, excéntrico, y si hago simplemente fuerza, es concéntrico. Entonces, tenéis que tocaros el culete. Culete, nalgas, con cariño, las posaderas. Y tenéis que tocaros las abdominales. Para ser conscientes de lo que vamos a trabajar. Y lo que quiero es que cojamos aire 3 segundos. Y a la vez que exhalamos 6, 7, 8 segundos, quiero que haya contracción de nalgas y contracción abdominal. Pero seguir respirando. Sería como aprieto nalgas, aprieto abdominal, pero sigo respirando. Cojo aire, aprieto abdominal, aprieto nalgas. Cojo aire, relajo, aprieto. También vais a apretar un poquito las piernas y vais a apretar un poquito lo que es el pectoral, ¿vale? Entonces, estáis ahí en una posición protegida. Cogemos aire, aguantamos, aprieto, contrayendo, vamos otra vez a coger aire, relajo, aprieto, yo me voy hasta 10, si tú te vas hasta 6 me vale, pero es muy importante relajar. 3 segundos, muy relajado, y ahora apretar sin hacernos daño, glúteo y abdominal. Sin hacer apneas. No, hay que seguir respirando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 2 más, cogemos aire. Totalmente relajado, piernas flexionadas, aprieto abdominal, aprieto glúteo. Cogemos aire, nos relajamos. Aprieto abdominal, aprieto glúteo. Durante 30, mínimo 1 minuto máximo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Empezar a contraer una musculatura que nos ayuda muchísimo a andar y una musculatura que nos hace que nos equilibremos, el core. Entonces no es lo mismo ahora coger y levantarse y ponerse a andar cuando ya has trabajado y has activado esa musculatura y has calentado las articulaciones. No tiene nada que ver a levantarte corriendo si no has hecho eso, ¿de acuerdo? Y solo vamos por el quinto. Nos quedan 5 más, así que seguimos calentando. Venga, dejadme comentarios, que ya veo que por aquí hay gentecilla que me está diciendo cositas. Hola a todos los que me estáis saludando, ¿eh? Luego, si tenéis alguna duda o alguna patología que os duele cuando os levantáis por las mañanas, comentármelo y puedo hacer algún ejercicio extra, ¿vale? Venga, vamos con ello, chicos, que no me quiero liar. Lumbar y brazos en rotación. Buah, esto es una maravilla. Bueno, los brazos ya los tenemos calentitos. Entonces, ya hemos calentado, ya hemos hecho unas contracciones. Vamos a flexionar piernas. Levantar manos, manos opuestas, las dos opuestas, y a la vez que mi cuerpo gira hacia un lado, las rodillas caen hacia el otro. Eso es. A ver si no apago el micro, la última vez le di un meneo y lo apagué. Venga, vamos. Eso es un ritmo lento, 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 lento. Venga, 10, 11, 12, 13... No es el número de repeticiones, es simplemente el tiempo. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí ya podríamos parar, pero vamos a seguir con ese minutito. Vamos a seguir describiendo un poco el ejercicio, acompañar un poquito con el cuello en un lado, hacia el otro. Podéis ir a favor de los brazos, si queréis, podéis ir a favor de las rodillas. Lo suyo es ir a favor de los brazos, que estén las piernas relajadas, ¿de acuerdo? Si están muy flexionadas y molestan, probar a bajar más los brazos o bajar más las piernas y hacerlo, pues si aquí hay dolor, no bajéis más. Aquí también sería válido, ¿eh? Muy sencillito, muy despacito, que queréis seccionarlo y hacerlo solo con las piernas durante 20-30 segundos y luego iros con los brazos y hacerlo durante 20-30 segundos porque no estáis bien con una condición física, pues que os duelen las cositas, pues me vale también, ¿de acuerdo? Pero lo suyo es seccionarlo. Vamos con los últimos 10 segundos, venga, todos, vamos, cogiendo aire por nariz, como os pide el ejercicio. Dos últimas, cogemos aire. Tremendo ejercicio de movilización, las lumbares van hacia un lado, que acompañan las dorsales girando hacia el otro, los brazos se están activando, el cuello ya tiene un reflejo de movilidad muy interesante y tremendo ejercicio para quitar las telarañas, para empezar a hacer todos los ejercicios que hay que hacer para salir mejor de la cama, empezar el día con energía y sin dolores. Vamos por el séptimo ejercicio, chicos. Cuello y hombro, el Cristo de los pulgares. ¡Cómo me gusta este ejercicio! Lo voy a describir sentado, pero todo el mundo tumbado. Lo voy a hacer en dos posiciones, pero lo vamos a hacer luego tumbado. Consiste en levantar los brazos a 90 grados, si no puedes los bajas un poco, cierras los puños, levantas un ok a la derecha y un ok hacia abajo. Y miramos hacia el dedo que está arriba. A la vez que vamos girando, vamos cambiando. ¿De acuerdo? A un ritmo lento, a un ritmo sostenido. Sentado trabaja muchísimo más la espalda, pero estamos hablando de antes de levantarte. Vamos a hacerlo todo tumbado. Me voy a dar la vuelta para que lo veáis, el Cristo de los pulgares. Levanto a 90 grados, cierro puños, ok, no ok, miro el pulgar y vamos girando, vamos moviendo, ¿de acuerdo? Esto va estupendamente bien porque hay contracciones dorsales, contracciones de hombro y movilidad de cuello. Entonces, aquí tumbado, solo me vais a ver apenas el brazo izquierdo, levanto el ok a la derecha, miro a la derecha, voy girando a la izquierda. Aquí mis brazos salen volando, pero lo suyo es que estuviesen pues pegados a lo que es la cama o pegados a tu mujer, a tu marido o a tu novia o a tu novio, porque le puedes dar si abres mucho los brazos. Entonces dices, oye, quítate que voy a hacer el Cristo de los pulgares. Despacito. Taca. Vamos a hacer otras 10 repeticiones, los últimos 20 segundos. Sería el segundo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Recordar, si los hombros duelen aquí, con que estén así también me valdría, ¿eh? Nos miramos menos movilidad de cuello y menos movilidad, pero dentro de nuestro rango articular. Dentro de nuestro rango articular que no nos da dolor. Todo lo que nos dé dolor no hay que hacerlo, porque estamos generando una alarma. El dolor es una alarma, si no le hacemos caso la liamos. Entonces, un poquito de tensión, sí, pero dolor, no se puede hacer las cosas con dolor, y menos para salir de la cama. Te levantas con más inflamación, como te pases mucho. Vamos a hacer con algo tan sencillo como activar nuestra musculatura cervical, con movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio tremendamente sencillo, en el que tenemos que hacerlo con una almohadita,
Y es tan sencillo como meter el mentón en este hueco de aquí, ¿de acuerdo? A ver si no le doy al micro, en este huequito de aquí, y mirar el cabecero de la cama, ahí. Entonces, cuando estamos mirando el cabecero de la cama, empujamos un poquito hacia atrás la almohada, como veis, lo voy a hacer muy fuerte para que lo veáis. Miro, empujo, 1, 2, 3, 4, bajo para abajo, 1, 2, 3, 4, y ahí vamos a estar, 1, 2, 3, 4, un minutito. 1, 2, 3, 4, una secuencia de movilidad muy lenta y relajada. Yo al tener un rulo se mueve un poquito, pero con una almohada no se va a mover absolutamente nada, ¿eh? Entonces, jugamos a decir sí y no, en el que estamos haciendo un movimiento de activación de la musculatura posterior, con un poco de empuje, y un ejercicio de doble mentón, que no puedo ni hablar, cuando haces el doble mentón, las cuerdas vocales se quedan para hacer chope, no puedes entonar, no puedes cantar y no puedes hablar. Y bajamos, muy importante, hacer el paso lento. ¿Que tú mirando aquí hay dolor? Pues aquí nos quedamos, no te metas aquí, ¿vale? ¿Que aquí bajando hay dolor? Pues no bajes tanto, quédate un poquito menos. Lo que quiero es que actives tu musculatura flexora y extensora del cuello, ya que hemos trabajado ya prácticamente todo el cuello con ejercicios combinados, flexo-extensión, rotación, aducción, abducción. Hemos trabajado un poquito todo, y esto, bueno, se podría combinar con 20.000 ejercicios. ¿Que te duele más la cadera? Podríamos trabajar más ejercicios de cadera. ¿Que te duelen los tobillos cuando te levantas? Pues le damos todo el tiempo a los tobillos. ¿Que te duele todo el cuerpo? Pues haces esta secuencia. ¿Que hay algo que no he dicho? Pues me dejas un comentario, amigo, que no soy adivino. Venga, vamos con los últimos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Podéis hacerlo un poquito más lento o incluso un poquito más rápido, pero la secuencia es lenta. Recordar que estamos saliendo de la cama, que nos estamos desperezando. Entonces, lo interesante de todo esto es movernos despacito, dejarnos llevar, que el movimiento nos mueva. Os podéis inventar vuestros propios movimientos. Si a ti lo que te viene bien es hacer algo parecido a lo que estoy haciendo, estirar una pierna, girar la otra, llevar las manos a los pies, cabalgar las rodillas como acabo de hacer, pasas una y luego llegas otra un poquito, porque tu cadera notas que tira y que te alegra el movimiento, qué bonito, que el movimiento te alegre, que te siente bien. Adelante, yo solo estoy poniendo las premisas a seguir, te enseño 10 ejercicios, escribo 10 notas en la partitura, ahora hazte tú la canción, hazte tú lo que quieres hacer por las mañanas y lo que te va a ayudar. Te va a costar un aprendizaje, pero créeme, si eres capaz de replicarlo todas las mañanas, o incluso si te echas una siesta después de la siesta, vas a ser otra persona, con constancia y ejercicio dentro de un orden, sin dolor, uno va a estar muchísimo mejor. Recuérdalo, esto no me lo invento yo, esto es algo cierto. Vamos con la lateralidad cervical, algo muy sencillito, es simplemente mirar lentamente a una oreja y a otra, es un movimiento íntimo, pero tenemos que tener un poquito de doble mentón. Disculpar que me quedo sin, con la gargantita, me quedé un poco tocado, ¿Cómo van los comentarios por ahí? Hola a todos, chicos, hola a todos, que estáis mega saludados. Aquí está, pues eso, los típicos, gente que se suele conectar. Un saludo a todos. Vamos con la lateralidad de cuello, es el penúltimo ejercicio, chicos. Y terminamos, porque esto va rápido, porque no podemos estar despertándonos 2 horas. Que oye, qué mal no sería, ¿eh? Si te estás una media hora en la cama antes de despertarte y haces ejercicios, pues bendito sea. El mentón nunca tiene que sobrepasar la cabeza. En este plano me veis bastante bien, ¿verdad? Sí. Esto no, ¿de acuerdo? Esto prohibido. El mentón se protege. Y lo que vamos a hacer es llevar hacia un lado y hacia el otro. Vamos a llevar la oreja directamente a lo que es
el hombro. Es un movimiento muy pequeñito. Lo que es la lateroflexión es muy pequeñito, porque enseguida que lateralizas, rotas. Es un movimiento que el cuello, pues es el más pequeño que tiene. Rota mucho, flexiona mucho, extiende mucho, rota mucho, pero lateraliza poco, ¿vale? Poco comparado con los otros ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, enseguida que lateralizáis un poquito, si no entra un componente de rotación, no podéis seguir lateralizando. Entonces, muy despacito. No tiene que haber dolores, ¿eh? Simplemente activamos un poquito oreja, hombro, oreja, hombro. Vamos a acabar con los últimos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí no he contado repeticiones, he contado de una manera natural y el cuello se ha ido moviendo de una manera natural. Entonces, si vosotros os cuesta 1, 2, 3, 4, hacerlo más lento, sería el doble contando. Entonces, 30 segundos mínimo, 1 minuto está bastante bien. ¿Por qué no hacemos rotación? Que sería el siguiente ejercicio, porque ya lo hemos hecho cuando estábamos haciendo movimientos de brazos, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos activado la rotación de cuello antes en otros ejercicios, pero el que se anime a hacer ahora un poquito de rotación mirando hacia la izquierda y hacia la derecha sin levantar el mentón, protegiéndolo un poco, adelante, ese sería su ejercicio número 10. Sin embargo, nosotros vamos por el 9 y vamos a por el 10º, vamos a por el último. Este ejercicio es un poco modo libre, que se llama. Entonces, no hace falta que os diga que cuando os levantéis por las mañanas os da un tremendo placer estiraros un poco, ¿no? Pues vamos a jugar con eso, vamos a jugar con el efecto de flexión, músculos flexores del cuerpo y músculos extensores del cuerpo. Los vamos a activar durante unos segundos no inferior a 1 o 2 segundos, no tiene que ser algo rápido ni balístico, y tampoco quiero que estéis 30 segundos soportando estas posiciones. Entonces, es una posición un poco que tu cuerpo te tiene que indicar qué hacerla y cómo hacerla. Me explico. Te levantas por la mañana, ¿vale? Y lo que vas a hacer es estirarte, mirar la punta de mis dedos, me estiro, giro el cuello, extenso, y me flexiono. Me flexiono, me hago una bola, A mí me pide mi cuerpo hacer esto, ¿vale? Hago esto y me encojo. Y vuelvo a estirarme. Y vuelvo a encontrar esa posición en la que yo creo que tengo que alcanzar un poco de estiramiento, dejas caer una pierna por fuera de la cama, te estiras y te vuelves a hacer una bola. Pero ahora me pide el cuerpo hacerme una bola aquí, pequeñita, así. Y me vuelvo a estirar, encontrando posiciones de estiramiento. ¡Oh, qué bien me viene aquí! Estiro, me estiro, 3 segunditos. Muy bien, me vuelvo a encoger y ahora me pide el cuerpo cogerme una rodillita. Cogerme más esta rodilla, juntar más el cuello. ¡Ah, qué buen estiramiento aquí, 3 segundos! ¡Qué activación, qué bombeo! No es un estiramiento. Y me vuelvo a estirar. Otra vez. Estiro o estezo. Abro la boca, estiro la mandíbula, estiro el cuello. Y por último, me pide el cuerpo agarrarme las 2 piernas. Estirar los hombritos. Hacer un movimiento como de vaivén. Y ahora estoy preparado para ponerme en pie, levantarme y empezar la batalla del movimiento, del día a día, aquello que tenga que hacer, ya sea trabajar, ya sea ir a por el pan, ya por, yo qué sé, hacer la compra, a conducir. Con esto ya tenéis un calentamiento. Y este es el directo tan cortito que quería haceros, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis dudas sobre lo que acabáis de ver, podéis dejar un comentario. Ahora mismo, si estáis en el directo, vamos a charlar sobre ello rápidamente. Como os digo, chicos, vamos a leer un par de comentarios, que he visto que son un par de saludos,
si queréis escribir algo, este es el momento. Voy a decir luego fisioconsejos y luego el Pollo y yo nos vamos a despedir, porque es que esto era un vídeo a medida para el señor Mimi Torres y ese grupo de mayores de 60 años que les cuesta levantarse por las mañanas. Si tú tienes algún problema, no dudes en comentármelo, porque yo te hago un vídeo encantado. Venga, chicos, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y comentamos. Bueno, a todos los que habéis dicho hola, como Maribel, Ninoska, desde Perú, desde México, saludos desde México, Jorge, claro que sí, desde Perú, desde Italia, oh, Elizabeth, desde Medellín, desde España, desde Barcelona, Madrid, muchas gracias por su ayuda, desde Nápoli, Italia, Primo. Saludos desde Madrid, Paulina, un besote muy grande. Y tengo una patología llamada polimalgia reumática, y eso es dolorosa en las mañanas. Dios os bendiga. Vale, supongo que te estarás refiriendo polimalgia reumática, sí, entiendo que sí. Bueno, pues aquí te he dejado un claro ejemplo de cómo movilizar tus articulaciones. Si tu problema se fija más en rodillas, podemos hacer alguna repetición más, pero básicamente los planos de movilidad de las articulaciones son prácticamente las que he descrito. Si te duelen más las lumbares, se puede trabajar un poquito más esas contracciones que te he comentado. Si te duelen las rodillas, pues puedes hacer un par de ejercicios saltándote el de cuello, si quieres, ¿de acuerdo? Que te van a venir estupendamente bien. Para el dolor cervical, pone aquí Giovanna, bueno, el dolor cervical básicamente lo que le va a venir muy bien es la secuencia básica de movilidades que tiene. Podríamos decir que es la flexoextensión, ¿de acuerdo? Durante un minuto, tumbadita, la rotación, mirándote y metiendo el mentón, recordar que esto está prohibido, levantar la cabeza si está prohibido, mentón, hombro, durante otro minuto, ¿de acuerdo? Flexoextensión, lateralizaciones, que ya os he dicho que son cortitas, ahí no vais a notar que hay un bloqueo, si sigues girando ya hay rotación, entonces esto despacito, sobre todo sin mareos. Y una cosa que viene muy bien con las cervicales es, si te acerca alguien un poquito de calorcito y te pones en las cervicales un poquito de calorcito y haces los ejercicios con un poquito de calorcito, vas a salir de la cama tremendamente bien. Algo que te vendría muy bien también podría ser la isometría cervical, que es tan sencillo como apretar durante 15-20 segundos la mano hacia adelante, empujar la mano hacia atrás durante 20 segundos, empujar hacia la derecha, empujar hacia la izquierda, empujar en rotación derecha y empujar en rotación izquierda, todo sin movimiento, lo que ya he explicado antes, movimientos de isometría. Activas la musculatura, bombeas sangre al músculo, que inmediatamente hace un efecto de analgesia y calienta el músculo para empezar a hacerlo. Luego ya pues tienes todo el canal lleno de ejercicios de estiramiento que te vendrían muy bien, o secuencias que puedes hacer de ejercicios, así que te animo a que lo mires en el canal, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que les duela el cuello. ¿Qué tenemos más por aquí? Pues muchas gracias a Luis, Giovanna, Mar nos dice hola, el señor Lobo, hola, tengo una neuropatía periférica y creo que me van a ayudar, gracias. Sí, te van a ir bien. Esas neuropatías, esos nervios periféricos que se enfadan por un virus, por un atrapamiento, por un golpe, por enfermedades que hay por ahí, atrapamientos, son un rollo y te va a venir muy bien todo lo que sea movilidad. Te animo a que te mires la neurodinamia que tenemos en lo que es el canal, porque si es de ciático te va a ir bien, del braquial también lo tenemos, para el radial, para el mediano, para el cubital, lo que es todo el brazo, y si ya es costal, también tenemos un vídeo de neuralgia que te viene muy bien, en el que te explicamos masaje, movilizaciones, que te vienen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, básicamente hay que localizar ese dolor de la neuralgia y movilizarlo con mucho cariño, porque cuando el nervio está enfadado, hay que tratarlo con mucho, mucho cuidado, ¿de acuerdo? No hay que jugar, no hay que pelear con él. Con un músculo puedes pelear, no pasa nada. Con un nervio enfadado, olvídate, porque tiene todas las de ganar el nervio y hay que tratarle con mucho respeto y mucho cariño, ¿vale? Así que mucho ánimo con esa neuralgia, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Por favor, para el dolor cervical, cuando ya hay mareo,
Es que cuando ya hay mareo estamos hablando de que ya es un aporte sanguíneo deficitario al oído, o que dentro del oído hay un problema en el tímpano o en la propia hemolinfa que tiene el oído, y ya no se trata de ejercicios para el mareo porque sería otro directo. Entonces, si pones ejercicios para el mareo en lo que es nuestro canal, vas a ver dos vídeos, uno que te indica el síndrome paroxístico benigno, que es cuando el problema se puede solucionar con unos ejercicios, y luego hay otros tipos de mareos que son un poquito más complicados. Hay que visitar al otorrino para que haga un estudio de la zona, hay que tomar medicación y hay que diagnosticar muy bien por qué viene ese mareo. Te pongo como ejemplo, una vez yo estaba mareado, digo, tengo el oído como raro, estoy mareado, y era un poco de cera que se me había pegado al tímpano, no vibraba bien y me decían que eso me daba mareos. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Todos los ejercicios cervicales para el mareo vienen bien, todos los que no mareen, todos los que no den dolor. Te recomiendo que busques en nuestro canal la palabra mareo o vértigo, donde te vamos a explicar unas maniobras para hacer que se pueda solucionar ese episodio de mareos, pero sobre todo hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Espero haberme explicado bien. Ana Ruiz, justo lo que necesito. Bueno, pues justo que yo me alegro que es lo que tú necesitas. Muchas gracias. Venga, desde Nueva York, NICO Mama, let's go. Tengo ganas de ir a Nueva York. Tengo que ir allí a ver a mi cuñado que está viviendo allí. Un saludo desde Madrid, Andrés, que sé que nos ves todos los programas que hacemos. Venga, yo tengo dolor, cargas con asiática. ¿Querrás decir asiática? Bueno, cuando tenemos dolor de ciática, yo tengo dolor de las cargas como asiática. No sé eso, no entiendo muy bien, lo siento. Pero bueno, hablamos de la ciática. Cuando tenemos dolor de la ciática, nos estamos levantando, venga, un ejercicio rápido. Y nos estamos levantando, no hay nada como hacer un poquito de estiramiento y neurodinamia. Para cuando tengáis una ciática izquierda, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es flexionar la pierna, agarrarla por detrás, levantarla hasta donde se produzca el efecto de la ciática, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos que trabajar bajando el pie para abajo, acompañando con el cuello, levantando el pie para arriba, acompañando con la cabeza. Y este movimiento lo vamos a hacer en una secuencia de 2-3 veces, minuto y medio, relajando la zona. Si el nervio ciático está comprimido en algún sitio, lo que vamos a hacer es deslizar el nervio por el canal con este ejercicio. Tan sencillo como también, si os queréis sentar en el borde de la cama, levantamos la pierna, nos desplomamos, y cuando ya notamos la sensación de tirantez, lo que vamos a hacer es bajamos pie, subimos cabeza y vamos acompañándolo. ¿Se ve, no? Sí, no me salgo de plano. Ejercicio de neurodinamia. Se pueden hacer en bloques de 3 minutos, de 2 minutos, pero sobre todo, como cada uno va a tener una condición física y va a tener unos estados de ciática, va a poder hacerlo más tiempo o menos tiempo. Entonces, lo que os sienta bien y que no repercuta, que el dolor no se vaya mucho, ¿de acuerdo? La gente me dice, pero si tengo dolor y me dices siempre, no hagas los ejercicios si tienes dolor, una cosa es el dolor que tengo y otra cosa es, me pongo a hacer el ejercicio y me duele más. Eso está prohibido. Si tú tienes un dolor que es el tuyo y te pones a mover y es el mismo dolor y notas sensaciones como que va a ir hacia adelante, hay que hacerlo. Si tú te pones a hacer con dolor un ejercicio y ves que va hacia atrás, la estás liando, literalmente. Comenta con tu médico, como digo. Venga, más cosas, que se estéis aquí animando a poner cositas. Saludos desde Vitoria. ¡Oh, mamá! Me encanta Vitoria. Me levanto con los pies dormidos, como si llevara zapatos estrechos, hasta que apoyo los 3 primeros pasos. Ana, estamos teniendo un problema de circulación. Se pueden dormir con medias de compresión. Tenemos en el canal unos ejercicios de cómo mantener el pie fuerte y otro, neuralgia para los pies, y otro para aumentar la circulación de las piernas. Esos 3 te pueden venir muy bien. Los ejercicios que hemos mencionado antes, de movilidad de tobillos, ¿de acuerdo? Ir girándolos en un lado, ir girándolos hacia el otro, todo eso te puede venir muy bien. Y además, si lo acompañas de un pequeño masaje, dándote apretones en el pie, simplemente apretones, así, apretones en el pie, durante 3-4 minutos cada pie por la pierna, la aprietas tranquilamente, ¿ah? Sin mucha fuerza, simplemente la aprietas un poquito. Y otro ejercicio que puedes hacer es con los dedos, ¿ves lo que hago con los dedos? Como si estuviese agarrando
durante también 20-30 segundos va a activar el retorno venoso, que es lo que está fallando, seguramente, a no ser que tengas una enfermedad o un problema circulatorio que deberías de comentar con el cardiólogo, va a activar mucho la circulación. Os cuento un detalle, a mí se me duermen estos dos dedos por la noche. ¿Por qué? Porque duermo así. Entonces, se me van las manos así, entonces se me duermen estos 2-3 dedos, entonces mi cuerpo me pide enseguida levantarlos, se produce un reflejo, abro, cierro y recupero la circulación a mucha velocidad. En cuanto hago 2-3 estiramientos, eso ya no me pasa, aunque duerma con los brazos flexionados. Entonces, si se os están durmiendo los brazos, o se os están durmiendo las piernas, puedes poner medias de compresión, puedes hacer ejercicios de estiramiento antes de meternos en la cama de las piernas. Haz un estudio de por qué está pasando eso, porque yo sé que no me pasa nada, trabajo con mis brazos, se me cansan, no estiro bien a lo mejor un día, la musculatura hace que la sangre no pase bien, el retorno no pase bien y se me duermen las manos. Pues tengo que evitar dormir con las manos flexionadas y dormir por debajo de lo que es el ombligo, pues algo natural y normal que me pasa a mí. Tú estudia lo que te pasa, haz esos 3 vídeos que te he dicho, cómo aumentar la circulación de las piernas, neuralgia para los pies, que te van a ir muy bien, y cómo poner los pies fuertes. Son unos ejercicios de maravilla, que si haces 3, 4, 5 semanas, y además le metes una media de compresión para dormir, vas a ver cómo no tienes las piernas ni tan cansadas, ni tan dormidas. Te van a ir estupendamente, ¿eh? Créeme, que sé de lo que hablo, veo muchos pacientes con ese problema. Venga, más cositas. Claro, lo que me comentabas, Ana. Giovanna, muchas gracias. Gracias a ti, guapa. Antonio Gaspar, buenos días. Mucha utilidad los ejercicios. Me alegro. Saludos también. Paulina, dolor de glúteo. Oh, mama. Bueno, en los glúteos, una musculatura megapotente en la que te diría, por ejemplo, que antes de despertarte lo estires. Estiramiento rápido de glúteo. Venga, estiramiento rápido de glúteo. Nada más despertarte. Cogemos y llevamos la rodilla izquierda al hombro izquierdo. Estiramiento de las fibras más verticales del glúteo. Posición, 2 posiciones de 30 segundos. Rodilla izquierda a hombro derecho, en oblicuo. Aquí, posición para estirar fibras oblicuas, ¿de acuerdo? A 90 grados tiramos la pierna hacia el otro lado. Posición para estirar las fibras más horizontales. Y por último, pasamos tobillo izquierdo a rodilla derecha, cogiendo rodilla derecha, haciendo un estiramiento de glúteo y piramidal tremendo. Estamos hablando de 4 posiciones de 30 segundos que van a hacer que tu glúteo sea otro. Así, tan sencillo, repítelo 2-3 veces al día. Verás cómo empieza a haber otra historia aquí y tienes menos sensación y dolor de glúteo. Vale, gracias por responder. Pues a vosotros, chicos, a vosotros. Si estoy aquí para eso. Lobo, gracias por tus palabras. Una gran ayuda a hablar sobre mi mensaje, así lo haré. Saludos desde San Diego. ¡Oh, mama! San Diego, joder, desde qué lejos me seguís. Besazos, que salgan ahí por las ondas por las que os llego a vuestra casa y que os dé en todos los morros, a todos. Mi esposa amanece con dolores en las articulaciones, normalmente en los brazos. Bueno, los brazos los hemos trabajado, te tienes que ir al principio, tanto flexo-extensión con un poquito de activación, como veis, estoy girando las manos, activo las manos hacia mis hombros y bajo, también lo podría hacer al revés, ¿de acuerdo? Y esto calienta codos, circunducción de muñecas, ya lo hemos hecho, y movimientos de hombro, ya lo hemos hecho. Despacito, podríamos hacer una activación que viene muy bien, salimos de lo que es la axila, activamos la sangre, esto se hace durante 2-3 minutos cada brazo, un ejercicio que me enseñó nuestro querido acupuntor Rubén. Un abrazo, mano hueca, activación de la musculatura del brazo, el brazo está medio tenso, medio caído. Hacemos un ejercicio durante 3 minutos. Con esto, las sacudidas que damos hace que la piel reaccione, que la circulación reaccione y a veces que el dolor directamente mengue. Primero movilidad y luego esa activación de sangre que te he dicho. Por último, podríamos hacer unos ejercicios de estiramiento de hombro, que te los dejo en nuestro canal. Pones estiramiento de miembro superior u hombro y los tienes ahí, un estiramiento donde te explicamos todo.
¿de acuerdo? Eso le va a venir estupendamente a tu mujer, así que ánimo, señor Juan. KTB, tengo 29, siempre al despertar tengo dolor en las articulaciones, brazos, dedos de las manos y piernas. ¿Con 29 años tienes eso? Pues uno, te estás metiendo unas palizas de algo y tú lo sabes, o bien trabajando físicamente tremenda, o sea, a saco, o estás entrenando o practicando un deporte que hace que todas tus articulaciones se inflamen. Es normal que si tú generas mucha inflamación durante el día, duermas y por la mañana todavía le cueste a tu cuerpo, digamos, enfriar, bajar esa inflamación. Y si no haces nada de ejercicio, nada de nada, y te levantas con dolor articular todos los días, es que estás con una condición física paupérrima, muy mala. Hay que ir al médico y a ver si tienes algún, yo qué sé, algún factor que haga que tus articulaciones te estén atacando a ti mismo. Pero, una reflexión, si te estás pasando de ejercicio, aplica hielo después del ejercicio en las articulaciones diana que más te duran. 2 rodillas y 2 hombros, 2 rodillas y 2 hombros. 2 rodillas, 2 tobillos y 2 hombros, aplica frío durante 10 minutos, hielo directamente. Tienes que estirar más, tienes que bajar un poco la intensidad o la frecuencia del ejercicio o del trabajo físico que estés haciendo. Déjame un comentario, ¿de acuerdo? Cuéntame un poquito más y si tengo un minutito te lo resumo y te contesto. Pero es que recibimos cientos de mensajes. Si crees que quieres hablar conmigo durante media horita, fisioterapia online, lo tenéis tanto en nuestra web como en el canal, reserváis una sesión conmigo, hablamos un ratito de lo que te pasa, te diseño una tabla, te digo a dónde ir, qué no hacer, qué hacer, y con eso muchas veces, pues bueno, os quedáis más tranquilos y sobre todo, os pongo en la dirección hacia la curación y más allá. Por eso este canal tiene el lema de hasta la curación y más allá. Venga chicos, KTBT, lo dicho amigo, por favor, cuando hay dolores en una zona lumbar y rodillas, ya lo hemos comentado, las rodillas las hemos movilizado al principio, ¿de acuerdo? Y la zona lumbar quiere decir que el core no está bien. Esas contracciones isométricas, junto con la movilidad lumbar que hemos realizado, te vienen muy bien. Te animo a que mires los vídeos que tenemos de ejercicio lumbar, qué hacer cuando tenemos lumbalgia, cómo tonificar el core, tenemos que trabajar el core. Si el core lo trabajamos 4 semanas a diario, son ejercicios tan sencillos como cuadrupedia, abdominales, planchas laterales, planchas, venga, una de planchas, y nos vamos, ¿vale? Para tu lumbalgia, vale, tienes dolor, empecemos por una plancha glútea, muy suavecita, piernas flexionadas, manos a los lados, subimos, 20 segundos, respirando, no se hacen apneas, no se hace y nos quedamos, no, aquí, apretando glúteo y abdominal, eso, 2 series de 20 segundos, plancha lateral, nos ponemos laterales, aquí, otros 20 segunditos, relajado, tranquilito, si te cuesta mucho, flexionas piernas y solamente pivotas con piernas, planchas anteriores, menos nivel, piernas arriba, metiendo culete, apretando bien la zona abdominal y apretando lo que es el glúteo. Hacia el otro lado, aquí, o directamente con pierna flexionada. Esa secuencia tan rápida que acabamos de hacer, te valdría para hacer core y quitarle las molestias a lo que es tu lumbar. Antes o después, tú dices, yo es que tengo mucho dolor. Bueno, pues aplicas calor y poquito a poco lo intentas. Cuando lleves 4 o 6 semanas haciendo eso, si el problema es muscular, si el problema es inestabilidad por el core, vas a mejorar. Pero es que pueden ser 25 cosas el problema de lumbares. Y de rodillas, ni te cuento. Tenemos ejercicios para rodillas, que espero que biches en nuestro canal, cómo poner las rodillas fuertes, que empieces a hacer los ejercicios y siempre sin dolor. Con constancia vas a conseguir mitigar el dolor de tus lumbares y de tu rodilla. Recordar que estos son consejos para levantarse de la cama sin dolor, básicamente para empezar el día sin dolor y sin molestias, que no puedo dar resolución a todo hoy, Venga, por favor. Vale, esto era para Angie. Ana Roliván, es que ricasco. Ay, joder, tenía una amiga, macho, me enseñó 4 palabras, barcatúa y ¿cómo era? Me has pillado. Espero que me comentes, me pongas un buen comentario en euskera bien escrito, que te contesto en euskera bien escrito también. Gran tierra tenéis allí, Buah, cómo os quiero a todos, macho, allí, los norteños, me encantáis. Sois más abrazables, aunque a veces no os dejéis abrazar.
Venga, Paulina, gracias, pues gracias a ti también. Y Maribel, mi marido tiene dolor de rodillas y lumbares. Bueno, lo que acabamos de comentar, no nos vamos a liar más. Chicos, este es el directo. Esto es lo que hay. Cositas que quería comentaros antes de irnos, pues los fisioconsejitos, estos que me pongo por aquí. Cosas que tienen pues mucho sentido en realidad. Calor nada más salir de la cama. Muy importante, te pones calorcito, la fuente que tú puedas. Que no tienes nadie que te lo traiga a la cama, pues hombre, levantarte, ir a por él, sufrir dolor y luego volverte a acostar, pues bueno, es una esta, pero una manta eléctrica, un Colpack, se podría hacer. Venga, reforzar la articulación que más te duele. Yo te he explicado todo el cuerpo, pero si a ti lo que te duele es un hombro, pues lo que vamos a jugar es con el hombro, despacito, con diferentes movimientos, haciendo pequeñas isometrías, empujando mi mano hacia arriba y la otra resistiendo, quiero ir hacia allá, vale, haciendo luego unos estiramientos, se puede complementar mucho. Déjame un comentario de qué tienes y te hago una rutina solo para el dolor de hombro antes de salir de la cama. Podríamos hacer de todo el cuerpo. Más cositas. Adáptate a la mejor posición para dormir sin dolor. Muchas almohadas, muchas posiciones, busca tu posición. La mejor posición, después del vídeo que hicimos de cuál es la mejor posición para dormir, es dormir de lado, ¿de acuerdo? Sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque favorece, pues no comprimes según qué arterias, favoreces la circulación de otra, las vísceras van mejor, hay menos reflujo, bueno, no hay mucha evidencia científica, pero oye, todo el mundo se pone de acuerdo que dormir de lado es mucho mejor que dormir boca arriba, perfecto, boca abajo, imposible, no durmáis boca abajo, y que os va a venir bien para todas vuestras patologías, pero reforzaros, no durmáis con dolor, si dormís con dolor, normal levantarse con dolor. Si poniendo el ejemplo del señor Mimi Torres, que le mando un abrazo a él y a todo su grupo de amigos que estaréis viendo este vídeo, si queréis tocar un tema y decirme, hazme un vídeo de esto, ¿por qué? Porque somos un grupo de gente que hago esto, o mira, no tengo la posibilidad de ir a un fisio, como me escribe mucha gente, contéstame por favor. Bien, pónmelo, oye, por favor, hazme un vídeo de esto, pues porque no puedo ir a un fisio, no tengo el poder económico, no conozco ninguno, o no me apetece, y quiero que me lo cuentes tú. Perfecto. También recordar que están las sesiones de fisioterapia online, si pensáis que después de ver esto, yo te puedo echar una mano con tu problema, pues me mandáis la resonancia, los estudios, hablamos, os diseño una tabla, hacemos ejercicios, y si estáis en Madrid, pues te vienes y te trato, nos conocemos y verás que bien, porque tengo muchos artilugios y mañas y masajes y estiramientos diseñados para quitar cualquier tipo de patología, siempre y cuando la entendamos bien antes. Así que nada, chicos, si queréis apoyar directamente el canal, os animo a que os unáis, ¿de acuerdo? Y como el señor Mimi Torres, decidáis el tema de un vídeo. Suscribiros, que va mejor que una rutina de ejercicios para despertarse por la mañana y no tener molestias ni dolor. Y como siempre os digo, y el señor Pollo nos permite, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.